Razones para creer. La automanifestación de Dios va dirigida al hombre, que es llamado a responder a esa invitación divina mediante la fe. Tanto la revelación como la fe son libres. La revelación es libre porque es acción soberana de Dios, que se mueve únicamente por amor a nosotros. La fe es libre porque no existe un motivo que nos lleve necesariamente a creer que sea verdad lo que escuchamos en la revelación. No hay una evidencia del objeto, para nuestra inteligencia limitada. Así, cada hombre tiene que tomar una decisión personal acerca de Dios. Se podría forzar a una persona a realizar actos externos que, en sí mismos, son expresión de fe, sin embargo, nadie puede obligar a otro a creer. Y signos y milagros. Recibimos la fe, ex auditu, escuchando un mensaje, pero esto no significa que todo estriba en mera audición. Recibir una palabra y creer automáticamente en ella, sin más datos ni comprobaciones, no sería fe, sino credulidad, entrega ciega e impropia de una persona madura. Para poder creer de un modo coherente es preciso que, una vez escuchada la revelación, se cuente con suficientes razones para identificar este mensaje como proveniente de Dios. La fe no se reduce a la razón, pero tampoco la destruye. Ambas se complementan armónicamente. La revelación es digna de ser creída, en otras palabras, hay razones o motivos que mueven a aceptarla. Esta propiedad de la revelación es designada tradicionalmente con el término de credibilidad. Podemos preguntarnos, ¿por qué la palabra de Yahvé, en el Antiguo Testamento, y la palabra de Jesucristo en el Nuevo, son dignas de ser creídas? Ambas van acompañadas de obras realizadas por Dios, que cumplen la función de signos de su presencia. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed por las obras. Las obras, de que habla Jesús son hechos evidentes, que están ahí, accesibles a cualquiera, independientemente de su disposición favorable o contraria al mismo Jesús. Estas obras atestiguan la credibilidad de la predicación de Jesús, ofrecen a los hombres un punto de apoyo para creer, hacen que la fe no sea un puro salto en el vacío, fruto de una mera decisión de la voluntad, sino algo que se hace contando con un fundamento en la realidad y en el propio modo de conocerla. 1. Los signos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el itinerario del pueblo israelita hasta la fe está marcado, sobre todo, por dos razones o motivos para creer: los grandes hechos salvíficos realizados por Yahvé y la palabra de los profetas. Estos hechos y palabras no dan la fe, pero son signos de credibilidad. Los términos con los que se describen los grandes hechos salvíficos indican obras divinas al estilo de la creación. Estas obras son signos en el sentido de que dan a conocer, en primer lugar, que es Dios quien actúa. Así sucede con las 10 plagas que vienen como castigos sobre los egipcios, y con la liberación de los israelitas de la esclavitud. Mediante estos acontecimientos se desvela que Yahvé interviene en el destino de su pueblo. Las obras llevan su marca, su señal, y mueven al pueblo a confiar en él. En otro orden, los signos forman también parte del modo concreto como se establece la alianza de Dios con los hombres. En este contexto podemos recordar, por ejemplo, el arco iris, la circuncisión o el sábado. Pueden indicar, además, la protección de Dios sobre una determinada persona, o servir como medio para expresar la confirmación o legitimación. Son acompañados frecuentemente por acciones extraordinarias que llamamos milagros. En la Biblia, establecer la distinción entre signo y milagro no resulta siempre fácil. En el Antiguo Testamento, los signos se refieren normalmente a lo que llamamos milagros, aunque no a todos los signos se les puede considerar extraordinarios. Los milagros son signos del poder misericordioso de Dios. Dan a conocer la salvación que solo Él puede realizar, a través de hechos que anuncian y son ya un comienzo de esa salvación. Pero vivir según la fe en Yahvé resulta a veces arduo. Los hebreos debían ir contracorriente, no podían imitar algunas costumbres de los pueblos circundantes, y sobre todo no podían ceder a la idolatría. Para ayudarles a superar las dificultades, Dios se sirvió especialmente de los profetas que les confirmaban en la verdad y bondad de su fe revelada, y les empujaban a servir a Yahvé que solo quería su bien. Los profetas hablaban en lugar de Dios, anunciaban las promesas divinas que tendrían lugar más tarde. Así orientaban la conducta de sus contemporáneos y conducían al pueblo a una fe más profunda y completa. 2. Los signos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los signos encierran diversos sentidos. En los sinópticos, se distinguen claramente de los milagros.
Su connotación es en estos textos más bien negativa, aparecen como algo injustamente exigido por parte de las autoridades judías o por Herodes. Los milagros, en cambio, son actos de Jesús que muestran el poder de Dios. En los Hechos de los Apóstoles ambos términos son idénticos y designan actuaciones extraordinarias de Pedro y de Felipe. El Evangelio de San Juan tiene una peculiaridad propia en el uso y el alcance del signo, que utiliza frecuentemente, en el sentido de milagro, y con una significación teológica sin precedentes. Desde el primero de los signos, Caná, hasta los otros muchos signos, este tema aparece continuamente a lo largo del cuarto Evangelio. Para Juan, el signo, que es una realidad visible que se impone al hombre, se dirige sobre todo a la persona de Jesús. Cristo es el único signo fundamental. De él derivan los otros signos, que son consecuencia de su fuerza y poder y anuncian la llegada del reino de Dios. En los signos o milagros de Jesús se cumple algo de la promesa de los profetas: los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús realiza los milagros precisamente porque en él obra Dios, la multiplicación de los panes, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro están muy unidos a lo que dice sobre sí mismo. Este mensaje afirma que Jesús es alimento, es la luz y la vida. Los signos o milagros aparecen en la Sagrada Escritura referidos a Cristo: estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. No dan la fe, pero tienen un papel importante en el camino que conduce hacia ella. Significan, en definitiva, que Jesucristo es el Hijo que ha enviado el Padre. 3. La credibilidad según el magisterio de la Iglesia. La credibilidad de la revelación ha sido objeto del magisterio de la Iglesia, principalmente en los dos últimos concilios ecuménicos. El Concilio Vaticano II afirma que Dios mismo quiso dar unos argumentos externos de su revelación, es decir, hechos divinos, y en primer lugar milagros, que al mostrar con toda claridad la omnipotencia e infinita sabiduría de Dios, son signos certísimos de la revelación divina, acomodados a la inteligencia de todos. Pero para poder creer, a estos signos externos, deben unirse los auxilios internos del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II no emplea el término credibilidad, pero lo que ese término significa, los signos que atestiguan y mueven hacia la fe, aparece con frecuencia. En este contexto, el concilio alude repetidamente a un signo de suma importancia que es el testimonio de los cristianos. Todos en la Iglesia, sacerdotes, religiosos y laicos, están llamados a ser testigos del amor de Dios. Pero los cristianos solo pueden transmitir auténticamente la fe, si están unidos con Jesucristo, que es el signo fundamental de la revelación. Lo que importa es la realidad de Cristo en todas sus manifestaciones. Él mismo, con sus palabras y obras, signos y milagros, confirma con testimonio divino que Dios está siempre con nosotros. El planteamiento que el Concilio Vaticano II hace de los signos, tiene en cuenta al hombre concreto que encuentra a Cristo y se vuelve capaz de descubrir en él al mismo Dios, quien le invita a una respuesta personal. El signo no es una manifestación material y aislada, no es algo sino alguien, es la persona misma. 2. Jesucristo, signo primordial de credibilidad. Durante algún tiempo, las razones para creer han sido buscadas en argumentos externos a Jesucristo, por ejemplo en los milagros y profecías. Pero se ha visto cada vez con más claridad que este modo de argumentar no es suficiente. Si alguien nos dice, por ejemplo, que una persona pagana o atea, en algún país lejano, está realizando grandes milagros, lo creemos. O pensamos más bien que se trata de alucinaciones, ignorancia de los espectadores, trucos mágicos, fraude. Estamos probablemente más inclinados a aceptar un milagro si la persona que actúa es cristiana, ya que Dios muestra su omnipotencia, a veces, a través de los hombres. Pero entonces aceptamos la noticia no por el milagro en sí, sino por nuestra fe en Dios y por la supuesta unión del protagonista con Dios. Por eso, afirma Luis, el gran milagro, el milagro central afirmado por el cristianismo es la encarnación. La credibilidad de cada milagro en particular depende de su relación al gran milagro, toda discusión de los milagros separada de él es fútil. Un cierto cambio en la argumentación se dio cuando algunos autores fijaron su atención en Jesús mismo para, a partir de él, llegar a Cristo, per Iesum ad Christum. Esta nueva perspectiva supuso un progreso importante y hoy en día no se puede prescindir de ella.
Sin embargo, debe ser integrada en otra más amplia, es Cristo, y Cristo entendido en la plenitud de su misterio, el verdadero signo de credibilidad, de forma que toda otra razón que prepara la fe se debe reconducir a él. El cristianismo no es principalmente una suma de doctrinas, instituciones y estructuras, aunque éstas, ciertamente, tienen también importancia. Por encima de todo, el cristianismo es Jesucristo y la comunión con él. Seguir a Cristo, este es el secreto. Acompañarle tan de cerca, que vivamos con él, como aquellos primeros 12, tan de cerca, que con él nos identifiquemos. ¿Qué podemos saber realmente de Jesucristo? 1. La narración de la historia de Jesús. Jesús no es un mito, ni una idea atemporal, es un personaje histórico, en el sentido pleno del término, ha vivido realmente al comienzo del primer siglo de la era cristiana, 7 a 4 AC 30 DC. Con él toma el nombre y arranca la cuenta del tiempo. Todo hablar de Jesús debe, por tanto, confrontarse con su historia, de la que recibe aval y fundamento. Así, la predicación de San Pedro es como la narración de lo más importante de la historia de Jesús. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno. En él la historia, sus palabras, sus gestos y acontecimientos es salvación. La fuente sin duda más importante para conocer la vida y la obra de Jesús son los escritos del Nuevo Testamento. Juan Pablo II los llama, testimonios históricos, dan noticia de un gran acontecimiento, que también los historiadores no cristianos mencionan. Dentro del Nuevo Testamento, el acceso histórico a Jesús viene proporcionado, sobre todo, por los evangelios. Pero se puede narrar la historia de Jesús. Estas fuentes son científicamente fiables y ofrecen, además, material suficiente para conocer la vida de Jesús. En el siglo XVIII se inició un debate sobre la credibilidad de las fuentes cristianas que varios autores pusieron en duda. Este debate puede considerarse superado hoy en día, al menos en gran parte. Los especialistas contemporáneos tienden en general a considerar con gran confianza el fundamento histórico de las narraciones evangélicas. A la vez explican que no son biografías según nuestra mentalidad moderna. En efecto, no son biografías como las que estamos acostumbrados a leer actualmente, que nos dan a conocer la cronología y el desarrollo del carácter psicológico del héroe. No obstante, los evangelios corresponden exactamente a lo que se entendía en el mundo grecorromano por una biografía. La característica más importante de este género literario era la atención exclusiva al sujeto. El personaje biografiado solía ser el único protagonista del escrito. En grandes líneas, podemos decir que, se ha pasado de una consideración ingenua de los evangelios como biografías de Jesús a la negación de tal calificación y, por fin, a un retorno críticamente documentado de su valor no solo histórico, sino también biográfico en el significado de las biografías helenísticas del tiempo. Hoy en día se puede dar por concluido el giro completo que ha tomado la interpretación bíblica. Los investigadores han ido reconociendo cada vez más que no hay motivo alguno para el escepticismo en lo que respecta a la capacidad del conocimiento histórico. Los evangelios pueden ser considerados como verdaderas y propias vidas de Jesús. Pueden desarrollarse criterios apropiados para sacar a la luz tanto sus palabras, como sus obras. Aunque no podamos escribir una vida de Jesús, en el sentido de una biografía moderna, ni trazar una imagen exhaustiva de su personalidad, que informe, por ejemplo, acerca de su aspecto físico, el Jesús de la historia se nos presenta en los evangelios tan vivo e inconfundible que hoy existe entre los autores un amplio consenso sobre los rasgos fundamentales de su predicación y de su acción. Ha quedado de nuevo aclarado que los evangelios transmiten el mensaje y los hechos de Jesús con fidelidad. El objetivo del Nuevo Testamento no consiste en presentar una información puramente histórica de Jesús. Los evangelistas pretenden sobre todo transmitir el testimonio de la fe eclesial sobre Jesucristo. Por esto, no nos ofrecen una fotografía de su Señor, sino un retrato, es decir, su imagen interpretada y meditada. El Concilio Vaticano II recoge y confirma los logros más importantes de la investigación sobre Jesucristo. La Santa Madre Iglesia ha defendido siempre y en todas partes, con firmeza y máxima constancia, que los 4 evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de todos hasta el día de la ascensión. 2. Testimonio del amor misericordioso. Una vez aceptada la validez histórica de los evangelios, podemos preguntarnos,
¿qué razones llevaron a los conciudadanos de Jesús a creer en él? Jesús se presenta a sí mismo como enviado por Dios para cumplir las promesas hechas por Yahvé desde Abraham en adelante. El centro de su mensaje es que el reino de Dios ha llegado, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. En otras palabras, Jesús afirma que la esperanza veterotestamentaria en un reino ideal de justicia y paz se ha realizado. Pero este reino no es de carácter político, social o cultural, ni un programa de reforma, ni tampoco una utopía que nos remita al futuro. No es obra y fruto del esfuerzo del hombre, sino exclusivamente don de Dios. En última instancia, la venida del reino significa la venida del mismo Dios. Las obras de Jesucristo estuvieron acompañadas desde el principio por la acción del Espíritu, en el bautismo que recibió de Juan, en su predicación, en su lucha contra los demonios, en su ofrecimiento en la cruz y en su resurrección. El nombre, Cristo, fue originalmente un título, Jesús es el ungido por el Espíritu, el Mesías. Pero Jesucristo no es el portador del Espíritu como los profetas. Posee el Espíritu Divino con una plenitud sin medida. En su predicación en Nazaret, Jesús hace suya la esperanza del Antiguo Testamento: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Jesús vincula su mensaje a su persona. Así puede decir: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque yo os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mientras los profetas del Antiguo Testamento se remitían expresamente a Yahvé e indicaban, cada vez, que su mensaje era palabra de Dios, Jesús habla siempre en primera persona: yo os digo. Testimonia así que actúa con el poder de Dios. Para muchos israelitas, en efecto, Jesús es más que un simple profeta. Están esperando con ansia al prometido por Dios y llegan a considerar a Jesús como el enviado, como Mesías. Se basan, sobre todo, en los muchos prodigios que obra en las situaciones más diversas y ante muchas personas. Después de ver sus milagros, exclaman: este es sin duda el profeta que iba a venir al mundo, y creían en Jesús. La gente se entusiasma, porque Jesús les da pan, salud y vida. Observan que este mismo Jesús se siente sencillamente afectado por el sufrimiento de una mujer y no puede dejar de consolarla. En efecto, se acerca a ella y le dice: no llores. Así, descubren en los milagros, cada vez más claramente, la manifestación del amor de Dios hacia los hombres, particularmente hacia los que se encuentran en situaciones dolorosas o de marginación. Un atento estudio de los textos evangélicos nos revela que ningún otro motivo, a no ser el amor hacia el hombre, el amor misericordioso, explica los milagros y señales del Hijo del Hombre. Ningún milagro ha sido realizado por Jesús para castigar a nadie, ni siquiera a los que eran culpables. Jesús no rechaza a los pecadores, sino que les muestra también a ellos el amor sin límite de Dios. Les ofrece el perdón y anuncia su buena nueva contra la estrechez de corazón de aquellos que no quieren ver ni aceptar la misericordia de Dios. Deberías alegrarte porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. El amor a una persona es la llave que abre el corazón del otro para recibir sus palabras y regalos, y para creer lo que dice. El amor engendra confianza y es capaz de provocar cambios profundos. Se sigue a un amigo, y a nadie más. El amor de Jesús a todas las personas ha influido, ciertamente, de modo poderoso sobre las disposiciones interiores de los que se encontraron con él. Este amor misericordioso es un motivo importante para creer, un motivo que actúa de manera particular, pues no está dirigido a la inteligencia, sino directamente al corazón y a la voluntad. Nos encontramos ante una razón que podríamos llamar del corazón y que se basa en la libertad del amor. No es un motivo para creer que actúe al margen de la inteligencia, sino unido a ella, es un motivo que añade la intervención del corazón y de la voluntad, necesaria muchas veces para que el hombre llegue a alcanzar metas que solo con la inteligencia no percibe, o percibe de modo confuso. El dinamismo del corazón y de la voluntad es tan humano como el dinamismo de la inteligencia, y en muchas ocasiones resulta más importante y decisivo. El amor de Jesús es quizá el motivo más decisivo para que una persona se abra a la fe. Constituye, en definitiva, una respuesta divina al deseo y a la necesidad de amor que cada hombre experimenta. 3. El testimonio del Hijo. ¿Dónde está,
el secreto de la atracción, que ejerce Jesús de Nazaret. Hay que señalar que Jesús nunca se llamó, Dios, a sí mismo. Tampoco llamó, Dios, a Yahvé, cuando se dirigía a él. En cambio se autodenominó con la expresión, el Hijo, y a Dios le llamó, Padre. Esto indica su conciencia de tener una relación singular y muy familiar con Dios. Jesús, al revelar la paternidad de Dios, dio a conocer también su filiación eterna. El Hijo que vino al mundo para revelar al Padre tal como él solo lo conoce, se ha revelado simultáneamente a sí mismo, tal como es conocido solo por el Padre. Se presentó como Hijo en sentido propio y verdadero, como igual a Dios. Los israelitas entendían su mensaje, que chocó fuertemente con la fe monoteísta, tal como era entendida por los jefes del pueblo, e incluso algunos lo juzgaron como una blasfemia. Los evangelistas destacan que condenaron a muerte a Jesús precisamente porque declaró que era el Hijo de Dios. El testimonio verbal de Jesucristo sobre su relación con el Padre está unido a su conducta filial. Durante toda su vida testimonió su filiación divina con obras de obediencia y fidelidad, buscó seguir la voluntad del Padre en cada momento. Afirmó que estaba en el Padre y el Padre en él, así no era posible que en su comportamiento se separase mínimamente de su Padre, ni de lo que quería su Padre. San Juan pone especialmente de relieve la importancia de la obediencia filial en la vida de Jesucristo. El Hijo fue obediente hasta la muerte de cruz. El sufrimiento que experimentó al cumplir la voluntad del Padre, concedió a su fidelidad un valor singular. Precisamente esta obediencia al Padre, libremente aceptada, esta sumisión al Padre, en antítesis a la desobediencia del primer Adán, continúa siendo la expresión de la más profunda unión entre el Padre y el Hijo, reflejo de la unidad trinitaria. La muerte en la cruz constituye el testimonio definitivo que dio Jesús de su filiación eterna, el más alto posible mientras estaba en esta vida terrena. Cristo, revelador del Padre y revelador de sí mismo como Hijo del Padre, murió porque hasta el final dio testimonio veraz de su filiación divina. Al mismo tiempo, la cruz es una prueba grandiosa de la veracidad del testimonio de quien, por fidelidad a su palabra, sacrificó su vida. Es una prueba que, ciertamente, no se puede comprender sino a la luz de la resurrección. 4. La resurrección, piedra angular del misterio de Cristo. La cruz no es la última palabra en el cristianismo. La resurrección de Jesús ha constituido desde el comienzo el fundamento de la fe y el contenido esencial de la predicación cristiana. En el Nuevo Testamento existen fórmulas que proclaman, con sencillez y entusiasmo, la muerte y la resurrección del Señor. El apóstol Pablo consideraba la resurrección como la piedra angular del misterio de Cristo. A los fieles de Corinto, que albergaban dudas sobre la realidad de la resurrección, les escribe con gran energía: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho si es verdad que los muertos no resucitan. Para justificar la verdad de este documento, San Pablo se remite al Evangelio, recibido en el tiempo de su conversión y transmitido por él a los corintios. Les dice: porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Son de suma importancia aquí las referencias a las alusiones veterotestamentarias. Para la mentalidad hebrea, el recurso a la Escritura tenía más valor testimonial que la misma experiencia personal de los discípulos. Para reforzar la realidad de la resurrección, San Pablo habla de las apariciones de Jesús resucitado, utilizando el verbo opte, fue visto, apareció, que se refiere a percepciones reales y externas al sujeto, y no a sueños o ilusiones. Hace un amplio elenco de los testimonios del resucitado, que se apareció a Pedro, a los 12 apóstoles y a muchos otros. El apóstol no menciona explícitamente las apariciones a las mujeres, probablemente porque su testimonio no tenía valor jurídico en la cultura hebrea del tiempo. Conviene tener en cuenta que los que testifican haber visto a Cristo resucitado, son los mismos apóstoles que se ocultaron decepcionados después de la crucifixión de su Señor. No esperaban la resurrección, como tampoco habían esperado la muerte, pues no comprendían las Escrituras. Los apóstoles y los discípulos no inventaron la resurrección, y es fácil comprender que eran totalmente incapaces de una acción semejante, destaca el Papa Juan Pablo II resumiendo las investigaciones modernas al respecto, y sigue:
no hay huella de un proceso creativo de orden psicológico, sociológico, literario, ni siquiera en la comunidad primitiva o en los autores de los primeros siglos. Los apóstoles fueron los primeros que creyeron, no sin fuertes resistencias, porque vieron la resurrección como un acontecimiento real del que pudieron convencerse personalmente al encontrarse varias veces con Cristo nuevamente vivo. La fe en la resurrección es, desde el principio, una convicción basada en un hecho, en un acontecimiento real, no es un mito, ni una alucinación o una idea inventada por los primeros cristianos. No hay otro camino para una comprensión real de Jesús que el camino que siguió la Iglesia primitiva, volver la mirada de la resurrección al Jesús histórico y contemplar su vida y su obra terrena desde la perspectiva y la luz de la Pascua. Solo entonces se puede entrar en el misterio del Hijo de Dios y vislumbrar su unión perfecta con el Padre en el Espíritu Santo. La resurrección es a la vez un gran misterio y un hecho histórico. Es un acontecimiento trascendente, una obra de Dios que nadie ha visto directamente. Pero tiene una cara dirigida a la historia, se produce en un momento preciso de nuestro tiempo y en un lugar concreto. Es un acontecimiento que se inicia en la historia y termina fuera de la historia. Jesús toca la historia y este contacto puede ser, por tanto, documentado. Como la resurrección se inicia en la historia, está atestiguada en las fuentes. Pero no se trata de una historicidad directa, sino indirecta. Los evangelios no relatan la resurrección en su puntual acontecimiento en el momento, sino que recogen inmediatamente la fe de los discípulos en el Cristo resucitado, con base en dos hechos concretos, el sepulcro vacío y el ciclo de apariciones. El sepulcro vacío es importante porque nos muestra que los apóstoles hablaron de un modo sumamente concreto sobre la resurrección. Pero no es una demostración de que Jesús verdaderamente haya resucitado. Es solo un elemento que asegura su anclaje en la historia y dispone la mente a su conocimiento. No es una prueba, sino un signo de credibilidad. La resurrección nos hace conocer más a Dios y su omnipotencia amorosa. Pero no solo tiene un gran significado cristológico y trinitario, tiene también un profundo sentido soteriológico, es para nosotros. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. La resurrección de Jesús significa la completa recomposición de la amistad entre Dios y nosotros, y hace posible nuestra futura resurrección. Es, por tanto, el coronamiento de la historia y la confirmación de que la salvación del hombre no es una utopía, sino una realidad. Y la Iglesia como razón para creer en Cristo. Los libros del Nuevo Testamento nos relatan que Jesucristo, una vez resucitado, es la fuente del Espíritu Divino, lo da como don de Dios a los apóstoles, y lo envía en Pentecostés a toda su Iglesia. 1. Cristo en la Iglesia. Entonces, ¿dónde es posible encontrar a Cristo hoy, y cuál es la imagen verdadera que de Él se presenta a los hombres de nuestro tiempo? La respuesta es que al Cristo real, la imagen verdadera de Cristo, solo es posible encontrarle en la Iglesia. Es allí donde sigue actuando a través de los siglos. Y es allí donde se ha conservado su memoria. Sin la Iglesia nada sabríamos de Jesucristo ni de la esperanza que Él nos ha traído. La Iglesia presenta a Cristo no como un ser del pasado, sino como el que, habiendo vivido en este mundo en una época determinada, ha resucitado y permanece entre nosotros para siempre. En la Iglesia es posible nuestro encuentro personal con Él. Esta institución divina, a la que fue confiada la revelación plena que es Cristo mismo, existe para continuar la misión de Jesucristo hasta el final de los tiempos y dar testimonio del amor de Dios a los hombres. No se añade a la misión de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento, es lugar e instrumento de la salvación divina. La gracia que Cristo nos ganó en la cruz nos es comunicada por la actuación de la Iglesia para que toque realmente nuestro corazón. La Iglesia es, misteriosamente, Cristo salvando hoy, Cristo sanando hoy. El ser de la Iglesia remite originariamente a Cristo, como a su propio y único centro y fundamento. Los dos grandes signos, Cristo y la Iglesia, incluso pueden ser reducidos a un único signo, Cristo en la Iglesia. La Iglesia nos dice cómo actuó Jesucristo hace 2000 años cumpliendo la voluntad de su Padre. A través de la Iglesia, Cristo sigue comunicándonos hoy la voluntad de su Padre. De alguna manera, la Iglesia comparte la vida terrena de su Señor. Es signo de Cristo crucificado y resucitado. En efecto, las vicisitudes y penalidades que jalonan constantemente su travesía histórica, son como un eco de las que Jesús pasó durante su paso por la tierra. A la vez, su estabilidad y persistencia histórica,
a pesar de tantas y constantes dificultades, son también un reflejo de la resurrección de su Señor. La Iglesia resulta creíble porque hace presente a Cristo. Refleja la credibilidad del mismo Hijo de Dios, que vive en ella. En otras palabras, como Cristo es santo, la Iglesia es santa, y como Cristo nos dice la verdad, la Iglesia nos dice la verdad. 2. La santidad de la Iglesia. Posiblemente, ninguna otra afirmación de la fe suscita tanta incomprensión y oposición hoy en día. La credibilidad de la Iglesia debe enfrentarse con algunas dificultades específicas que no aparecen en la credibilidad de Jesucristo. La más importante es que en la Iglesia, tal como se muestra en el transcurso de su historia, se observan límites y defectos que han oscurecido no pocas veces el mensaje original de Cristo. Esta Iglesia es digna de fe. Para poder responder, conviene distinguir entre la santidad ontológica y la santidad moral. En la realidad visible de la Iglesia se puede tocar una realidad más profunda. Radicalmente, la Iglesia como misterio nace en el mismo momento de la encarnación. Es santa porque Cristo, su fundador, es santo, el Espíritu de Cristo actúa en ella y lleva a los hombres a Dios Padre. La Iglesia es santa de un modo fundamental, según su propio ser. Esta santidad ontológica debería reflejarse en la santidad moral de los miembros, en la vida y en el comportamiento de los cristianos, en sus familias, lugares de trabajo y de descanso. Los miembros de la Iglesia, los cristianos, deberían dar testimonio del amor de Dios allí donde se encuentren, deberían actuar como Jesucristo, con generosidad y abnegación, y reflejar la alegría de la salvación que ellos mismos han experimentado. Pero no siempre es así. Los cristianos no siempre reflejamos la santidad de la Iglesia en nuestras vidas. Así, la Iglesia, no muestra la santidad moral que debería mostrar, sin embargo, siempre sigue teniendo la santidad fundamental, ontológica. Esta santidad no puede aumentar ni disminuir. Si todos los miembros fueran santos, la santidad ontológica no sería mayor de lo que es, porque no le viene de los hombres, sino de Dios. Si todos los miembros estuviéramos en pecado, esta santidad ontológica tampoco sería menor. En otras palabras, la santidad de la Iglesia no es la suma total de la santidad de cada uno de sus miembros, como la humedad de la lluvia no se mide por lo que se han mojado los que han estado bajo ella. Si todo el mundo se hila a la calle y se cala hasta los huesos, la humedad de la lluvia no varía, como tampoco varía si todos se quedan en casa. La Iglesia es santa porque es Cristo presente en el mundo. Es santa y, a la vez, necesitada de purificación constante, porque recibe en su propio seno a los pecadores, nunca se ha presentado como una sociedad formada exclusivamente por hombres puros e inocentes. Su santidad ontológica es la causa de su santidad moral, pero no se mide por ella. Lleva el tesoro de Jesucristo en vasos de barro, para que quede claro que la excelencia de su poder viene de Dios y no de los hombres. 3. La contribución de los cristianos a la credibilidad eclesial. Los cristianos no pueden disminuir la santidad de la Iglesia, con sus defectos y pecados, pero sí pueden oscurecer su rostro y frenar su paso en la tierra, pueden, en definitiva, impedir que la Iglesia se muestre al mundo tan bella y espléndida como realmente es. Sí, en cambio, corresponden con fidelidad a la invitación a seguir las huellas de su Señor, contribuyen a que la Iglesia sea digna de fe ante el mundo. Cada cristiano es llamado a dar a conocer el verdadero rostro de Cristo, a ser santo, como lo proclama solemnemente el Concilio Vaticano II. Los santos hacen creíble la fe cristiana y sirven, como estrellas de referencia a los pobres pecadores. Según el ejemplo de Jesucristo, que trajo a los hombres el amor misericordioso del Padre, también los cristianos han de ser testigos del amor allí donde se encuentren. Lo que convirtió a los paganos no fueron quizá tanto las novedades de la doctrina que les era anunciada, como el ejemplo de caridad mutua que ofrecían los primeros cristianos y la impresión que experimentaban en ellos mismos, ingresados en la comunidad, de que por fin eran amados. Por fin ya no estaban solos. En última instancia, solo el amor es digno de fe. Según el espíritu del Evangelio, una persona santa no es aquella que nunca comete errores, sino la que reconoce su debilidad y se levanta una y otra vez pidiendo perdón a Dios. La llamada universal a la santidad está unida al anuncio constante de la conversión. No hace falta negar los propios defectos, ni los lados sombríos de la historia de la Iglesia. Dios ofrece siempre un nuevo comienzo. Por esto, la Iglesia, que predica el perdón de los pecados, puede confesar las culpas de sus propios hijos confiando en la magnitud de Dios.
Así lo hizo el Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. También el Papa Juan Pablo II ha pedido perdón al mundo por los pecados pasados y presentes de los cristianos, en un acto solemne, durante el Gran Jubileo del año 2000. Este acto fue un servicio a la verdad. A lo largo de la historia ha habido múltiples conflictos y tensiones, tanto entre las diversas comunidades cristianas como entre los cristianos y otras personas. Los cristianos no pueden minusvalorar el peso de las incomprensiones ancestrales que han heredado del pasado, de los malentendidos y prejuicios de los unos contra los otros. No pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y un insuficiente conocimiento recíproco agravan estas situaciones. La Iglesia no tiene miedo de afrontar las culpas de sus hijos, cuando se da cuenta de sus errores. La petición pública de perdón fue a la vez un servicio a la caridad, un testimonio de amor en la humildad de quien pide perdón. En cuanto tal, ha marcado fuertemente las relaciones con los seguidores de las otras confesiones y religiones. Juan Pablo II afirmó en otra ocasión, para los cristianos, estos son los días del perdón y de la reconciliación. Sin este testimonio, el mundo no creerá. ¿Cómo podemos hablar de modo creíble sobre Dios, que es amor, si no hay tregua en la contraposición? Sanad las llagas del pasado con el amor. Que el sufrimiento común no genere separación, sino que suscite el milagro de la reconciliación. Por otro lado, los cristianos pueden también recordar con humildad profunda los lados luminosos de la historia de la Iglesia, los grandes testigos de la fe, los mártires y confesores, las instituciones sociales y educativas, el servicio a los pobres, la contribución al reconocimiento de la dignidad de la persona y de la libertad religiosa y, sobre todo, la vida santa de tantos hombres y mujeres que sabían y saben, hacer de su vida diaria un testimonio de fe, de esperanza y de caridad. Testimonio sencillo, normal, sin necesidad de manifestaciones aparatosas, poniendo de relieve, con la coherencia de su vida, la constante presencia de la Iglesia en el mundo.